ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús, les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saluda a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ustedes y poderles hablar de la hermosa, deliciosa palabra de nuestro Padre Dios, esa que trae libertad, que alumbra nuestros caminos, porque ella es lámpara a nuestros pies. Hoy es jueves de aguas profundas, y como muchos ya conocen, hoy tocamos temas complejos, profundos de la palabra de Dios. Si es primera vez que estás escuchando esta sección de aguas profundas, te invito a que veas nuestros jueves anteriores. Estamos dictando una serie, la cual hoy daremos por terminada. Esa serie se llama El reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la oscuridad y el reino de la luz. El reino de Satanás y el reino de Dios. Tuvimos una primera parte, segunda parte y hoy tercera y última. Pero antes de empezar, permítame comenzar con una breve oración. Son temas profundos y quiero orar para que Dios derrame sobre su vida conocimiento y para que quite todo velo de incredulidad que le impida poder recibir estas palabras. Amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, oramos para que seas tú trayendo luz, Padre, a cada oyente, Señor, de lámpara a tus pies. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite todo velo de incredulidad, que traiga conocimiento, sabiduría e inteligencia. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Para recordar un poco sobre este tema, en la primera sección hablábamos que muchas personas ignoran que existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios y Satanás. Y para evidenciar, tomamos como base la cita que está en el libro de Lucas, capítulo 11, del verso 15 en adelante. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, les pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Primera evidencia de la existencia del reino de Satanás. Pasamos al verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos está dando evidencia de estos dos reinos. Por supuesto, el deseo de Dios es que usted llegue al conocimiento de la verdad, para que esté atento y para que pueda comprender que el reino de Dios se ha establecido en la tierra por medio de Jesucristo, para traernos vida y vida en abundancia. Pero el reino de las tinieblas está establecido con un único fin, y es de matar, robar y destruir. Por supuesto, a la creación amada de Dios, que son los seres humanos. En nuestra segunda entrega hablábamos sobre la jerarquía de estos dos reinos. Hablábamos de la demonología y de la angelología. Esto lo hicimos basado en la cita que está en Efesios 6, del verso 12 en adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mencionábamos que cada una de estas jerarquías ocupa una posición. Los tres primeros son territoriales, que son los principados, las potestades y el gobernador. Luego, espíritus inmundos de demonios, que son las huestes espirituales de maldad. También hablábamos de los ángeles, que están categorizados en arcángeles, querubines, serafines y ángeles, que son los más pequeños en el reino de Dios, pero que tienen la capacidad de destruir naciones. El ejemplo más palpable fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hasta aquí hemos dado un breve resumen de estas dos primeras partes. Si de verdad estás interesado en conocer un poco más, te invitamos a que veas nuestras secciones anteriores. Ya habiendo conocido toda esta gran realidad, en la cual en el mismo capítulo de Efesios 6, el Señor nos habla de una guerra. El verso 12 nos dice: porque no tenemos lucha. Y nos habla en el verso 13 de una armadura, la armadura de Dios, la cual es idónea para destrucción de fortaleza y también nos ayudará a resistir en el día malo.
Todos aquellos que hemos decidido pertenecer al ejército del cielo, gracias a esa misericordia de Dios inmerecida, por medio del ministerio de la reconciliación en Cristo Jesús, el Señor nos ha dotado de armas para podernos defender mientras estamos en esta lucha. Por eso Mateo 11:12 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Está hablando, por supuesto, de aquellos que permanecen hasta el fin, aquellos que no se dejen influenciar de la maldad, del ejército de Satanás, que opera tentando a los hombres con los deseos banales, los deseos del mundo que son pasajeros, ofreciéndoles cosas que son pasajeras, que no permanecen para siempre. Pero aquellos que permanezcan, hay un gran galardón de vida eterna primeramente y una heredad juntamente con Cristo. ¿No es maravilloso todo esto? Habiendo dicho todo lo anterior, vamos a darle preámbulo a nuestra tercera entrega de este tema tan profundo como lo es el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios. Hoy estaremos hablando sobre la guerra espiritual, pues Dios quería que conociéramos primero la existencia de estos dos reinos. Luego, en la segunda entrega, que conociéramos sus grados jerárquicos, cómo operan estos dos reinos. Pero ahora el Señor nos quiere enseñar a través de esta sección, es que ya habiendo obtenido el conocimiento de esta gran realidad, sepamos cómo luchar, sepamos cómo frustrar las obras de Satanás, cómo aprender a operar en el mundo espiritual, para que ya no seamos neófitos, sino que seamos entendidos, porque Dios anhela que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. En la sección anterior mencionábamos algo que es necesario poder recordar. La palabra nos habla que no podemos pertenecer a los dos reinos. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Dice la palabra, las tinieblas no tienen ninguna relación con la luz y Dios ninguna concordia con Satanás. Y de la misma manera el creyente, ninguna parte con el incrédulo. Habiendo dicho esto, no puedes amar a Dios y a la riqueza. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea que aquel que no esté en el reino de la luz, quiere decir que está en el reino de las tinieblas y es enemigo de Dios. Hay una guerra, hay una batalla y tú tienes libre albedrío. ¿A dónde quieres estar? O en la luz o en las tinieblas, en la santidad o en el pecado, en el ejército de Dios o en el ejército de las tinieblas. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios para deshacer las obras de Satanás. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Por eso el título del mensaje, Guerra Espiritual. En el verso 10 de esta misma cita dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Lo primero que usted debe de entender es que esta guerra no es humana, no es carnal, es espiritual. Lo leíamos hace poco en el libro de Efesios 6. Pero la segunda carta de Corintios nos da una tremenda revelación con respecto a todo esto. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hay un plus en todo esto, y es que con Dios somos más que vencedores. En Él siempre estaremos del lado de los ganadores, de aquellos que vencen, porque Dios es el Todopoderoso. Para ir entrando un poco más en materia, vamos a mencionar algunas cosas que es necesario que usted se concentre, anote, porque de pronto se puede ir en contra de sus ideales, pensamientos y criterios con respecto a las cosas de Dios. Pero todo lo vamos a sustentar bajo el conocimiento de la palabra de Dios. La guerra espiritual. Vaguemos mar adentro. Éxodo 15:3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Lo primero que nos revela esta cita es que Jehová es varón de guerra. En la traducción literal del original significa, yo soy un ser que me inclino en la guerra, que me fascina la guerra, que me ubico en la guerra. Es decir, que en el código genético del ADN de Dios mismo es la guerra.
De hecho, le gusta tanto la guerra que uno de los 5 motivos teológicos por los cuales Dios permitió que el querubín, luego de ser expulsado y llamado Satanás, o sea, adversario, viniera a la tierra. O hagamos una interrogante. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a fracasar, ¿qué hace Satanás en el mismo planeta donde Dios iba a crear a Adán y a Eva? Satanás está en el planeta Tierra porque si Dios no permite que ese querubín pase a Satanás, y Satanás, valga la redundancia, quede en nuestro planeta, ¿con quién Dios pelea? ¿O con quién combate? Ya leíamos algo supremamente importante, que el código genético, su ADN, es la guerra. Dios le gusta la guerra. Esto puede ser chocante para muchas personas, pero es necesario que usted se conecte con la visión espiritual, porque note usted con quién es la guerra, con la maldad, con la injusticia. Por eso Él es Dios todopoderoso, justo y soberano. ¿Cómo se puede reflejar el bien si no es por el mal? Por supuesto, son cosas profundas, pero avancemos para ir más adelante. Una nota supremamente importante. Analicen. Dios, cuando escogió a su pueblo Israel, luego de libertarlo por medio de Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Él levantó a un varón llamado Josué para conquistar, los preparó en guerra para conquistar la tierra prometida que les pertenecía por heredad. Todo eso era el reflejo de lo venidero, de lo que hoy estamos guerreando, pero ya no es material, sino espiritual. Y así como Dios estuvo con Israel, también está con su pueblo, porque Él es el varón de guerra. Él es el que pelea por nosotros. Muchas de las guerras de Israel fueron peleadas precisamente por el mismo Dios. Un ejemplo clásico, el pueblo de Israel contra Jericó. Otra ocasión, el pueblo de Israel contra los madianitas, donde Dios escogió a Gedeón como un líder espiritual, porque quien peleó fue directamente Dios. Pero en muchas ocasiones Dios también preparó al pueblo para combatir con espadas. Hoy el Señor nos ha entregado la mejor espada, que es su palabra. Y cuando usted se regresa al libro de Efesios 6, nos habla de toda la armadura del creyente, de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Ahora, en este orden de ideas, si Dios es guerrero, me encanta algo precioso, es que Dios, siendo el guerrero, nunca ha perdido una batalla. Todas las ha ganado en el mundo espiritual como en el mundo natural. La Biblia nos dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios es un guerrero, su código espiritual es la guerra. El que pretenda servirle a Dios tiene que tener el mismo carácter de Dios. ¿Es Dios guerrero? Yo debo tener una estructura de guerra, una mentalidad de guerra, un espíritu de guerra. Ahora, hoy estaremos hablando de 5 códigos supremamente importantes, una tremenda revelación de parte de Dios para todo el pueblo de Lámpara a tus pies. Hoy hablaremos de 5 palabras que los demonios le tienen terror. Lo que infunde miedo o terror a los seres humanos, ellos le tienen terror a otras cosas. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora es necesario aclarar, cuando usted es traspasado de las tinieblas a la luz, la palabra llama a bebés espirituales, pero es necesario que nos alimentemos para fortalecernos y crecer. Cuando usted ha entendido verdaderamente que pertenece al reino de Dios y que tiene un enemigo que siempre está buscando la ocasión para hacerlo caer, para derribarlo y para destruirlo, usted no pierde el tiempo jugando a ser cristiano, sino que ha asumido bajo el conocimiento de la palabra en la condición que se encuentra, que estamos viviendo en un mundo terrenal, donde las cosas de las carnes nos van a debilitar, pero las cosas espirituales nos van a fortalecer. Es necesario entender de cualquier manera que sea iniciando o ya avanzando en el reino de Dios, usted representa una enemistad para el reino de las tinieblas. Por supuesto, por eso es necesario capacitarnos rápidamente para crecer. Analicemos solamente la naturaleza. Cuando el león va a cazar la manada, siempre apunta a los bebés, a los que son más indefensos. Es por esta razón que la palabra aconseja que estemos junto a aquellos que tienen una estatura espiritual más avanzada, de los ancianos de la iglesia, y de esta manera crecer de una manera práctica. Ahora, cuando todo esto suceda, su nombre inmediatamente aparecerá en el reino de las tinieblas como un objetivo claro a atacar. Por supuesto, no es motivo para temer, porque la palabra dice que el que teme a Jehová, el ángel de Jehová lo guarda, lo cuida y lo defiende. Usted no estará solo.
En el libro histórico de Hechos de los Apóstoles narra una historia de los hijos de Cefa. Lo invito a que la pueda leer. Dice que ellos se pusieron a reprender, a hacer guerra espiritual. Y los demonios le dijeron: a Jesús y a Pablo conocemos, pero a ustedes no lo conocemos. Dice la palabra que inmediatamente estos demonios lo comenzaron a maltratar y a golpearlo, al punto que tuvieron que huir de ese lugar completamente desnudos y lastimados. ¡Qué hecho tan vergonzoso! Estos hombres no eran reconocidos en el reino de las tinieblas. Si estos hombres se sintieron con la autoridad legal de maltratarlo, era porque ellos mismos pertenecían a ese mismo reino, pero seguramente ni siquiera lo sabían. Hablando en materia sobre este tema, en una lucha de guerra espiritual, se cometen muchas veces errores, como lo que cometieron estos hombres hijos de Cefas. Muchas veces la palabra más pronunciada y ligera es decir: te echo fuera. Y esta no debe ser la primera palabra mencionada. Ya vamos a entrar con las 5 palabras que en el orden cronológico nos va a dar un éxito en la guerra espiritual. Lo primero que debemos hacer es atar. Si tu primer movimiento es echar fuera el demonio, él va a volver y va a contraatacar. Lo primero que tú debes hacer es atarlo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos reveló en Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Esta palabra atar en el griego bíblico significa neutralizar, paralizar, bloquear, inoperar. Cuando la entidad demoníaca se está moviendo en el mundo espiritual y tú dices: te ato en el nombre de Jesús, esa entidad queda paralizada. Por eso es supremamente importante saber que no es en tu nombre, que elimines el yo, sino te ato en el nombre de Jesús. Recordemos lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Note usted que estas señales seguirán a aquellos que han creído y han recibido a nuestro Señor Jesucristo, que en su nombre echaremos fuera demonios. Por eso, bajo la autoridad de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es bloquear, paralizar aquella entidad demoníaca. Posteriormente, el segundo paso, debemos reprenderlo. Después que lo atamos, tenemos que reprenderlo. Esta palabra en el griego bíblico significa hacer sentir la autoridad que somos en Dios. Para esto quiero traer un ejemplo rápidamente. Si hay un policía debajo de un semáforo, aunque él no esté moviendo las manos, su uniforme infunde respeto porque tiene la autoridad. Por lo tanto, en el mundo espiritual, el cristiano tiene identidad en Dios. Cuando tenemos el uniforme de Dios, es una autoridad viviente. Él nos ha dado autoridad y el reino de las tinieblas tiene que respetarlo porque tiene el uniforme de Dios. Pero ahora, cuando el policía de tránsito mueve la mano, hay poder, porque autoridad y poder no es lo mismo en el griego bíblico. Vamos a hacer todo lo posible para que usted pueda entender todo esto. Note algo: cuando alguien dice te reprendo en el nombre de Jesús, entonces el poder de Dios toma a la entidad y hace que la autoridad delegada en Cristo salga y sea aplicada en la entidad demoníaca. Y la entidad demoníaca siente el peso de esa autoridad delegada. Si todas las personas pudieran entender esto, hicieran todo lo posible por pertenecer al reino de Dios. La tercera palabra ahora sí es: te echo fuera. Hay que hacer una aclaración. Muchas veces decimos te echo fuera a lo más profundo de los abismos, y esto bíblicamente no es correcto. Cuando usted lo ata, lo reprende y lo echa fuera, el poder de Dios toma la entidad demoníaca y lo arroja en un lugar en el infierno que se llaman las regiones secas. Ahora, como mencionábamos al principio, todo esto tiene que ser orando en el espíritu y no bajo impulsos emocionales. Ya vamos terminando. La cuarta palabra que usted debe aplicar a esta guerra espiritual es destronar. Tenemos que destronar en el nombre de Jesús. Ahora, esta palabra se aplica en el Espíritu de Dios contra 3 categorías demoníacas que son territoriales. Aquellos que escucharon la segunda sección, me imagino que ya saben de quién estamos hablando. Los principados y gobernador de las tinieblas. Voy a hacer un ejemplo de qué manera sucede todo esto. Esta palabra destronar en los tiempos bíblicos
ejemplifica a aquel agricultor que mete su mano debajo de la raíz del árbol y la arranca de raíz. El poder de Dios agarra al principado, potestad y gobernador, lo destrona, lo arranca de raíz para que no vuelva más, porque quedó destronado. La quinta y última palabra que usted tiene que aplicar en esta guerra espiritual es: en el nombre de Jesús, ahora establezco el dominio de la presencia de Dios. Cuando usted ha llegado a esta etapa, ya el reino de las tinieblas está cancelado, porque con la primera palabra ya hemos atado. Es necesario que podamos entender que solo podemos enfrentar al reino de las tinieblas si está atado el hombre fuerte. Por esta causa, cuando no se manejan estas guerras espirituales bajo el conocimiento que usted y yo necesitamos tener, sucede como pasó con los hijos de Cefa, o en su defecto hay mucha frustración porque no hubo efectividad en la guerra espiritual. Quiero que entienda que todo esto lo hemos hecho basado en estudios bíblicos profundos que intentamos poder comunicárselo a ustedes en este corto tiempo. Yo sé que nos hemos pasado un poco, pero la intención es que usted se lleve todo este conocimiento a su corazón, que lo guarde y que lo aplique en su vida espiritual, que deje ya de estar fluctuando, de ser bebés espirituales, porque está en riesgo, porque puede caer. Necesitamos llegar al conocimiento, necesitamos crecer, necesitamos poder vencer y conquistar aquello que Dios ha predestinado para nosotros, aquello que nos pertenece por heredad, pero que muchas veces por no tener el conocimiento hemos estado en fracaso en nuestras guerras espirituales. Espero de todo corazón que todo este conocimiento haya sido de gran edificación para su vida. Cerramos este estudio bíblico sobre el conocimiento del reino de la luz y de las tinieblas. Les bendigo enormemente en Cristo Jesús, y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte, y es